Buenos días, compañeras, compañeros de los medios de información. Parece que esta mañana las carreras son por el control de daños aquí frente a los medios de información. Bueno, yo quiero mencionarles que para el grupo parlamentario del PRD en esta Cámara de Senadores, los asuntos de la declaratoria falsa de muerte de Nazario Moreno, el Chayo, y el tema de oceanografía son dos asuntos de corrupción y complicidad de servidores públicos de la pasada administración calderonista y de la anterior administración federal del señor Vicente Fox. Así deben de ser entendidos y así deben de ser comprendidos y calificados. Dos asuntos de corrupción y de complicidad de integrantes de las dos administraciones públicas, la pasada y la anterior, ambas panistas. Y abordaré el primero. Primero, el tema de la declaración falsa de la muerte de Nazario Moreno el Chayo. Primero, quien lo hace es una autoridad. Hoy la explicación que pretende dar Felipe Calderón y Pauré, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública, es la que pudiera dar un informador, cuando puede decirse la información que tuve a la mano es una información que no era consistente, pero era la información que se tenía. Quien la daba era la autoridad. En ese tiempo quien la dio era la autoridad. Formó parte esa declaratoria del quinto informe de gobierno de Felipe Calderón, ¿sí? Y los integrantes de la Secretaría de Gobernación, aun cuando esté fallecido, y con mucho respeto lo digo por Francisco Blake, tenía esa función de autoridad y no podían hacer un anuncio que tiene implicaciones legales, no solamente informativas. ¿Por qué razón? Porque borraron de la lista de perseguidos a Nazario Moreno. Recuerden ustedes, y pueden revisarlo, de la página de hombres buscados por la PGR, desapareció el nombre de Nazario Moreno. ¿Y qué implicó? Implicó que él tuviera mucho mayores condiciones para poder operar por 3 años, 3 meses y poder conseguir la fortaleza a la que llegó a tener. El jefe de esa banda criminal de los templarios. ¿Qué hay hoy? Hay una sospecha de que también esos hechos que rodearon al anuncio de la falsa muerte del Chapo haya sido otro de los montajes de Genaro García Luna. Así es que nosotros planteamos no solamente el anuncio espectacular por parte de la autoridad actual sobre la muerte, sobre el abatimiento de Nazario Moreno, sino el fincamiento de responsabilidades de las autoridades de la administración pública federal pasada que estuvieron involucrados en este asunto. ¿A quién me refiero? Felipe Calderón, el entonces presidente de la República; Pauré, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad; y de Genaro García Luna, y quienes los subalternos de ellos dependan para este asunto. El esclarecimiento de los hechos, porque solamente así, cuando veamos que están cayendo el esquema político que ha permitido el crecimiento del crimen organizado en México, estaremos viendo que está promoviéndose su desmantelamiento. Aquí venir a decir que autoridades de este sexenio también sabían de que el Chayo vivía, de lo que estamos hablando es de quienes lo declararon muerto, porque yo estoy seguro que la autoridad federal actual también ya sabía que el Chayo vivía, como la autoridad del estado de Michoacán. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo persiguieron y ocurrió el domingo el abatimiento, pero la responsabilidad consiste en las autoridades federales que hicieron todo una farsa, que pudiera ser una farsa, para que pudiera verse una declaratoria, haber dado fundamento a una comunicación entre criminales
sobre donde lamentaban la muerte de esta persona. Entonces, simple y sencillamente, de lo que tenemos que hablar ya no es de los anuncios espectaculares, sino del fincamiento de responsabilidades. Oceanografía. Me refiero a oceanografía. Hoy estamos empezando a transitar por lo que pudiera llegar a ser el salvamiento de oceanografía, el rescate de oceanografía. Hoy no hay información, hoy no hubo defraudación al erario público, a la empresa pública Petróleos Mexicanos. Hoy hay que comenzar a creer que es un asunto entre particulares, ¿sí? Y hoy tenemos que más de 100 contratos. Yo le voy a decir a mi secretario de prensa que puede entregarles esta información que tenemos, donde se establece el año de la firma, la fecha de inicio, la fecha de terminación, el monto y si están vigentes o no. Los más de 100 contratos que arrojan una suma de 50,981 millones y más. Así es que no puede pensarse que en las dos administraciones actuales no hubo vinculación de hombres del poder, para que se pudieran otorgar contratos a esta empresa. Ahí ya está puesto en la picota alguien que fue candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Campeche y que inmediatamente ante su derrota le dieron un espacio en Pemex, que fue el promotor de todo ello. Aquí en el Senado hay grandes amigos de Mario Ávila. Acá en el Senado hay grandes amigos de Mario Ávila que no deberían ir a pedir una comisión investigadora como un asunto de control de daños, sino a comprometerse efectivamente que esa comisión sea del más alto nivel. Lo estamos planteando nosotros desde la semana pasada y hoy la senadora Dolores Padierna subirá a tribuna a hacer ese planteamiento. No queremos una regla como aquellas del viejo régimen, que donde no se sepa nada, donde no se quiera saber nada, enredar todo, hay que formar una comisión. Queremos acabar, por cierto, con la comisionitis del Senado, que solamente se instalen comisiones del más alto nivel para recuperar para el Senado todo ese peso político que tiene, y este es un asunto importantísimo. Por esas dos razones, nosotros seguimos afirmando que los dos casos, el de la falsificada muerte de Nazario Moreno El Chayo y el de oceanografía y de los múltiples contratos que fueron otorgados por gestión, por tráfico de influencias de los hombres del poder, de la administración anterior calderonista y de la anterior a ella foxista, son dos casos de corrupción y de complicidad de integrantes de esas administraciones. Es lo que quiero comentarles esta mañana. Andrea Becerril de La Jornada le hace una pregunta, señor. Buenos días, senador. Quería saber en el caso de oceanografía, si ustedes van a ir con el PRD, con el PAN, perdón, porque al parecer el PRI ya no quiere ninguna comisión y no quiere tampoco que se abunde en esto que usted hablaba de que hay gente del poder que está terriblemente vinculado a los actos de corrupción que ahí se dieron. ¿Hasta dónde podría llegar esa comisión? Y si realmente PRD y PAN la pueden sacar por sí solos. No, el PAN irá con nosotros, no nosotros con el PAN. Nosotros estamos planteando esta comisión desde la semana anterior, Andreita, ¿sí? Y claro que vamos nosotros a hacer labor política para que esta comisión se instale. Pero agrego otra cosa. Como está empezando a circular el tema de oceanografía, ¿sí? Como pudiera irse solamente el tema de la muerte del Chayo como un anuncio espectacular, que por cierto significa un acierto de la política, de la estratégica que está desarrollando allá en Michoacán, ¿sí? Comienza a poder verse que solo se va a quedar el asunto de Nazario Moreno en un anuncio y el tema de oceanografía como un asunto de corrupción, probablemente en un tema de litigio entre particulares. Y en ese caso, ¿de qué estaríamos hablando? De un acomodo político entre PRI y PAN para dejar las cosas de ese tamaño. Puede ser que al PRI le siga haciendo falta el PAN para sacar las reformas o las nuevas leyes secundarias, así como le hizo falta en las constitucionales en el pasado periodo. Las mayorías que necesitan para resolver esos temas
son mayorías que solamente se forman en acuerdos. Y claro que esta administración pública le debe a la sociedad, le debe al pueblo de México las investigaciones sobre enormes casos de corrupción que están saliendo y que al parecer están siendo postergados para otro tiempo o se están poniendo en la condición de olvido. Entonces, para nosotros una comisión no va a ser de simulación, no va a ser de simulación. Tenemos que impulsarla todas las fuerzas políticas y aun cuando hoy no se pudiera resolver de urgente resolución, tiene que ser algo que deba ser aprobado por la mayoría de las fuerzas políticas, que espero el PRI tenga esa voluntad para participar. ¿Y nos puede decir quiénes son esos amigos de Mario Ávila, algunos? Pues, por los orígenes los conoceréis. Leticia Robles, de Excelsior, hace una pregunta. Senador, justamente le quiero preguntar, hace unos instantes los senadores panistas identificados con Felipe Calderón han anunciado que si el gobierno federal no esclarece primero Oceanografía, entonces no van a ir con la reforma energética. Quiero saber, senador, si en este sentido usted cree que es pues una especie de abrir la puerta a una negociación para no ahondar en este tema de oceanografía. Quieren ser exonerados para seguir diciendo que la reforma energética es una cosa buena para el país y seguir siendo los tutores morales de este asunto de la reforma energética. Ahí evidencian cuáles son las razones de esta comisión, no para ser encontrados culpables, para ser exonerados. Así es que así te lo pongo, Leti. ¿Quién más? Porque tengo ganas de hablar. O hablemos de cualquier otro tema. Gracias. De nada. Sí. Están divididos los autodefensas y que, bueno, ya están abiertos incluso algunos posibles enfrentamientos entre los grupos comunitarios. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Evidencian también los orígenes, algunos auténticos, otros viciados, de estos grupos de las autodefensas que pudieran estar penetrados por el propio crimen organizado. Yo espero que, siendo parte de la estrategia del gobierno, tenga éxito. Deseamos nosotros que la estrategia en Michoacán tenga éxito, deseamos la pacificación de ese estado y de todo el país. No regatearemos nada, pero también no seremos parte también de una estrategia de solo anuncios y que ahí quede. Así es que se investigue quiénes fueron parte de la decisión de hacer un anuncio falso de la muerte de un criminal. Se convirtió en el más importante de los criminales del país. Que se determinen responsabilidades. Ya he mencionado quiénes, desde la opinión del grupo parlamentario, tendrían responsabilidad en este asunto. Se ve todo, señor. Gracias.